Caracas, 2019. Un hombre entra en una farmacia con una cadena de oro valorada en $600. No va a comprar limpiador de joyas. Intenta comprar amoxicilina para el diente infectado de su hija. El farmacéutico mira la cadena, mira al hombre y niega con la cabeza. No porque el oro no sea real, sino porque el antibiótico no está allí. No hay amoxicilina en todo el distrito. A 3 manzanas de allí, una mujer cambia una botella de ron barato por un tratamiento de 10 días del mismo medicamento a un vecino que almacenó antibióticos veterinarios antes de que los estantes quedaran vacíos. El ron le costó $2 antes del colapso. Los antibióticos habrían costado 3. Esa botella de licor acaba de superar el rendimiento de una onza de oro. No en teoría, en la realidad. Un martes por la tarde, en un país asentado sobre las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, la mayoría de la gente cree que el oro es el activo definitivo para las crisis, el último respaldo, lo que agarras cuando el mundo se desmorona. Se equivocan. El oro es una reserva de valor, una excelente. Pero en un colapso real, no en una caída del mercado de valores, no en una recesión, sino en un fallo sistémico genuino donde las cadenas de suministro se desintegran y las farmacias se quedan a oscuras, el oro tiene un defecto fatal. No te lo puedes beber, no te lo puedes tragar para matar una infección, no puedes plantarlo en la tierra y cosechar alimentos 6 semanas después. Hay 3 artículos que, en cada colapso económico documentado del último siglo, consistentemente alcanzaron un valor de trueque más alto que los metales preciosos. Y uno de ellos se puede comprar ahora mismo en su tienda de mascotas local por menos de $5. Pero antes de llegar a ese, tenemos que empezar con el artículo de trueque que ha financiado revoluciones, lubricado mercados negros y mantenido con vida a más personas durante el colapso social que cualquier programa de ayuda gubernamental en la historia. Los licores fuertes. Berlín, invierno de 1923. El marco está muerto. No muriendo, muerto. 4,2 billones de marcos por $1 estadounidense. El sofisticado sistema monetario que una vez impulsó a la nación más industrializada de Europa ha vuelto a ser algo medieval. Los agricultores de las afueras de las ciudades rechazan por completo el papel moneda. ¿Quieres huevos? Traes algo real. Y hoy en las estaciones de tren bombardeadas, en los callejones cerca de Alexanderplatz, en los estrechos apartamentos donde las familias de clase media quemaban muebles para calentarse, un artículo se mueve más rápido que cualquier otro. El schnapps. Aguardiente. No vino fino, no bourbon añejo, sino alcohol de grano barato de alta graduación. Del tipo que te quema la garganta y quita la pintura del marco de una puerta. Era portátil, era divisible. Podía servir exactamente la cantidad necesaria para una transacción. No se echaba a perder. No requería almacenamiento especial. Y aquí está la parte que la mayoría de las guías de supervivencia pasan por alto por completo. Cumplía más funciones de las que la moneda jamás tuvo. Los licores fuertes en una economía colapsada no son solo una bebida, son un anestésico cuando no hay dentista. Son un desinfectante cuando no hay yodo. Son un conservante para la carne cuando no hay refrigeración. Son un disolvente, un acelerante para el fuego, y lo que es más crítico, son una herramienta social que hace que los extraños confíen entre sí el tiempo suficiente para completar una transacción. En cada economía de trueque jamás documentada, desde la República de Weimar hasta los clubes de trueque argentinos de 2002 y los mercados informales venezolanos de 2018, el alcohol facilitó acuerdos que de otro modo se habrían estancado. 2 extraños no confían lo suficiente el uno en el otro para comerciar. Comparten un trago. La negociación se rompe por el valor de un saco de harina. Una botella sobre la mesa cambia la temperatura de la habitación. Esto no es sentimentalismo. Es un comportamiento económico documentado en 5 continentes y con 100 años de datos.
Los registros del Bundesarchiv del periodo de Weimar muestran que los licores, junto con los cigarrillos, se convirtieron en el punto de referencia informal de precios para las transacciones del mercado negro, una vez que el marco se volvió inconmensurable. Los agricultores que no aceptarían una carretilla de billetes de papel, aceptarían una botella de schnapps por una docena de huevos, sin dudarlo. El mecanismo psicológico es simple. El papel moneda requiere confianza institucional. Una botella de licor solo requiere tus sentidos. Puedes verla, olerla, saborearla. Su valor es evidente por sí mismo de una manera que ninguna moneda emitida por el gobierno puede replicar una vez que la fe en ese gobierno ha colapsado. Durante la crisis argentina de 2001 y 2002, cuando el peso se desvinculó del dólar y el sistema bancario se congeló de la noche a la mañana, los clubes de trueque, llamados nodos de trueque, explotaron en todo el país. En su punto máximo, se estima que participaron 6 millones de argentinos. Los investigadores del Banco Mundial que estudiaron estas redes descubrieron que los bienes de lujo consumibles, alcohol, café, tabaco, funcionaban como moneda de facto dentro de los clubes, a menudo alcanzando tipos de cambio que superaban su valor minorista anterior a la crisis en múltiples ocasiones. Una botella de Fernet, el amado licor amargo de Argentina, podía cambiarse por cantidades de comida que su precio original nunca habría podido comprar. La razón es tanto psicológica como práctica. En un mundo despojado de comodidades, los pequeños placeres se vuelven enormes. Un hombre que ha estado comiendo arroz y frijoles durante 3 semanas pagará de más, dramáticamente, por una bebida que lo haga sentir humano durante 1 hora. Esa prima emocional no existe para el oro. Nadie sostiene una moneda de oro y siente que el calor se extiende por su pecho. Los reportajes de Reuters y Bloomberg desde Venezuela, entre 2016 y 2024, confirmaron la misma dinámica. A medida que el bolívar se desintegraba y la economía formal se contraía, en más del 75%, surgieron redes informales de trueque en todas las ciudades importantes. El alcohol, particularmente el ron y el aguardiente, se convirtió en uno de los 3 productos más comercializados, junto con las medicinas y el aceite de cocina. 1 litro de ron, que costaba el equivalente a 50 centavos antes de la crisis, podía cambiarse por bienes por valor de 10 o 15 dólares en poder adquisitivo real. No porque el ron escaseara, Venezuela todavía lo producía, sino porque su utilidad en una sociedad en colapso era casi infinita. Podías cambiarlo, beberlo, desinfectar una herida con él o usarlo para cerrar un trato con alguien que de otro modo no te confiaría una bolsa de arroz. Así que aquí están las matemáticas que deberían replantear cómo piensas sobre la preparación para crisis. Una sola botella de vodka de gama media te cuesta entre 8 y 12 dólares hoy. Almacenada correctamente, dura indefinidamente. Décadas, siglos, técnicamente. En una crisis sistémica, ¿esa botella se convierte en una herramienta médica? Un instrumento de trueque, un lubricante social, un desinfectante, un conservante y un dispositivo para la moral simultáneamente. El oro hace exactamente una cosa. Se queda ahí y parece valioso. Los licores hacen 6 cosas. Y cuando estás negociando la cena de tu familia con un granjero que tiene una escopeta y 0 interés en tus metales preciosos, la botella gana, todas y cada una de las veces. Pero hay algo que se cotiza incluso más alto que el alcohol. Algo que, en el colapso venezolano, se volvió tan valioso que la gente mataba por ello. Y puedes comprarlo hoy sin receta médica. Los antibióticos. Este es el que debería aterrorizarte porque revela una vulnerabilidad tan fundamental, tan profundamente arraigada en la arquitectura de la civilización moderna, que casi nadie está preparado para ella. En una sociedad que funciona, una infección dental es un inconveniente. Llamas a tu dentista. Obtienes una receta. 10 días de amoxicilina cuestan entre 3 y 7 dólares en cualquier farmacia. Problema resuelto.
no vuelves a pensar en ello. En una sociedad colapsada, esa misma infección dental te mata. No metafóricamente, literalmente. Un absceso dental no tratado puede extenderse a la mandíbula, entrar en el torrente sanguíneo, llegar al corazón o al cerebro. Antes de que existieran los antibióticos, esta era una de las principales causas de muerte. La gente moría por cortes infectados, dientes con abscesos y heridas menores que ahora tratamos con una pastilla y un vaso de agua. Esto no es historia antigua. Esta fue la realidad básica de la existencia humana durante toda la civilización, hasta que Alexander Fleming notó que el moho mataba bacterias en 1928. Cuando la cadena de suministro farmacéutico de Venezuela se fracturó entre 2016 y 2019, los hospitales se quedaron sin antibióticos básicos. La Federación Farmacéutica Venezolana reportó una escasez superior al 85% en medicamentos esenciales. Madres con niños enfermos conducían durante horas para encontrar un solo tratamiento de amoxicilina. Personas con infecciones bacterianas tratables, el tipo de infecciones que una receta de $5 cura en un país que funciona, murieron. No de enfermedades tropicales exóticas, no de alguna pandemia nueva, sino de las mismas infecciones exactas que mataban a los campesinos medievales. El reloj no solo retrocedió décadas, retrocedió siglos. Y aquí es donde se vuelve genuinamente oscuro. Las personas que habían almacenado antibióticos antes del colapso, o que tenían acceso a antibióticos veterinarios que contenían los mismos compuestos activos idénticos que los medicamentos de grado humano, se encontraron sosteniendo el producto de trueque más valioso de todo el país. Más valioso que la comida, porque puedes recolectar comida, cultivar comida, cazar comida. Más valioso que el agua, porque puedes servir agua, filtrar agua, recolectar lluvia. Más valioso que el oro, porque el oro no puede evitar que la sepsis devore vivo a tu hijo en el transcurso de 72 horas. The Prepper's Blueprint, de Tess Pennington, documenta este fenómeno con precisión clínica. En escenarios de crisis prolongadas, la jerarquía del trueque se reorganiza consistentemente en torno a los suministros médicos. Los antibióticos se sitúan en la cúspide, porque abordan una necesidad que no tiene sustitutos. Puedes improvisar un refugio con madera de desecho y lonas. Puedes improvisar fuentes de alimentos a partir de huertos, caza, pesca. Puedes improvisar la filtración de agua con arena y carbón. No puedes improvisar ciprofloxacino. No hay planta silvestre, ni remedio casero, ni técnica popular que replique el mecanismo de un antibiótico de amplio espectro. Cuando el suministro farmacéutico desaparece, desaparece. Y la gente empieza a morir de las mismas dolencias que la humanidad creía haber conquistado hace un siglo. La literatura más académica confirma esto con una claridad incómoda. El artículo del Journal of Political Economy sobre el trueque y el intercambio monetario en condiciones de asedio descubrió que los suministros médicos consistentemente alcanzaban las primas de intercambio más altas en todos los escenarios de colapso estudiados. Más altas que las municiones, más altas que el combustible, más altas que los metales preciosos. La razón es el apalancamiento existencial. Si tu hijo tiene una infección bacteriana furiosa y el único tratamiento de antibióticos en 50 kilómetros está en mi botiquín, la negociación no es realmente una negociación, es un rescate. Y el rescatador establece los términos. Ahora, aquí está la parte que parece información que no se supone que debas tener. En los Estados Unidos y en varios otros países, los antibióticos idénticos en composición molecular a los medicamentos recetados para humanos se venden legalmente sin receta como medicamentos para acuarios y ganado. FishMox contiene amoxicilina. FishFlex contiene cefalexina. FishFlox contiene ciprofloxacino. Estos se fabrican en instalaciones inspeccionadas por la FDA. Las cápsulas suelen ser idénticas en apariencia, dosis, color
y marcas de impresión a sus equivalentes de farmacia humana. Cuestan entre 8 y 20 dólares por tratamiento. No se requiere receta. No se hacen preguntas. Quiero ser claro. Esto no es un consejo médico. Tomar cualquier antibiótico sin un diagnóstico adecuado es arriesgado. El mal uso de los antibióticos contribuye a la resistencia. Estos son hechos. Pero la economía del trueque también son hechos. Y la economía del trueque dice esto. En un colapso sistémico donde las cadenas de suministro farmacéutico fallan, lo cual ha sucedido en Venezuela, el Líbano, partes de Siria, el Irak posterior a las sanciones, y Zimbabue, un suministro de 20 dólares de antibióticos de amplio espectro llega a valer más que una moneda de oro de $1,000. Porque la moneda de oro se queda inerte en tu palma, mientras el hijo de tu vecino muere de una infección estreptocócica que 3 dólares de amoxicilina habrían curado en un jueves normal. Los archivos de preparación para desastres de FEMA reconocen esta realidad de forma oblicua. Su guía recomienda mantener un suministro de medicamentos esenciales. Pero la implicación más profunda, que los suministros médicos se convierten en la moneda de trueque dominante en cualquier emergencia prolongada, es algo que la literatura institucional de preparación evita afirmar directamente. Los datos colaborativos de las comunidades que rastrean la economía de crisis en el mundo real son más contundentes. En hilo tras hilo, a través de años de relatos de primera mano, los antibióticos se clasifican como el artículo de reserva para trueque más recomendado. No filtros de agua, no municiones, no oro, antibióticos. Porque resuelven un problema que nada más puede resolver por un costo que ahora mismo es casi absurdamente bajo. Sin embargo, todo lo que hemos discutido hasta ahora comparte una limitación crítica. Los licores se consumen, los antibióticos se tragan, son activos que se gastan. Poderosos, sí. Salvan vidas, absolutamente. Pero, una vez que los intercambias, se han ido para siempre. ¿Qué pasaría si hubiera un artículo de trueque que no solo mantuviera su valor, que no solo se consumiera, sino que en realidad se multiplicara? Semillas tradicionales. Argentina, 2002. El peso se ha desvinculado del dólar. Las cuentas bancarias están congeladas. La clase media está destrozando cajeros automáticos con martillos a plena luz del día. El desempleo supera el 25%. En los clubes de trueque que surgen en Buenos Aires y Rosario, algo extraño está sucediendo. Pequeños paquetes de papel con semillas, tomate, calabaza, frijol, maíz, se intercambian a tasas que no tienen sentido matemático en función de su precio minorista. Un paquete de semillas de tomate tradicional que costaba 40 centavos antes de la crisis se mueve por el equivalente a 15 o 20 dólares en bienes. La razón llega a la esencia de lo que hace que este artículo sea fundamentalmente diferente de todo lo demás en esta lista. Un solo paquete de semillas de tomate tradicional no solo te alimenta una vez, te alimenta indefinidamente. Un paquete contiene aproximadamente de 50 a 100 semillas. Cada semilla produce una planta. Cada planta rinde de 10 a 20 libras de tomates durante una temporada de cultivo. Y debido a que son tradicionales, de polinización abierta, no híbridas, no modificadas genéticamente, puedes guardar las semillas de tu cosecha y volver a plantar al año siguiente. Y al año siguiente. Y al año siguiente, perpetuamente. La inversión original de 40 centavos no solo devuelve valor, se capitaliza biológicamente. Esta es la distinción que separa a las semillas tradicionales de cualquier otro producto de trueque en la historia económica. El alcohol se consume al contacto. Los antibióticos se metabolizan y desaparecen. Incluso el oro, aunque duradero, es inerte. Se queda en tu bolsillo siendo oro. No crece, no se reproduce, no genera calorías a partir de la luz solar y el agua. Las semillas tradicionales son el único artículo de trueque existente
que es simultáneamente una herramienta de supervivencia, una fuente de alimento renovable y un activo que se aprecia en valor cuanto más persiste una crisis. Los estudios de caso del Banco Mundial sobre la economía de trueque argentina documentaron cómo la jerarquía del trueque cambió con el tiempo. En la fase a corto plazo de un colapso, la gente hace trueques por necesidades inmediatas: comida, medicina, calor, seguridad. Pero a medida que la crisis se extiende más allá de meses a años y la gente comienza a adaptarse a la nueva realidad, el cálculo cambia fundamentalmente. Dejan de preguntar, ¿qué necesito hoy? Y empiezan a preguntar, ¿qué me mantendrá vivo la próxima temporada? Ese punto de inflexión es cuando las semillas superan al oro. Porque el oro no hace la fotosíntesis. El oro no convierte la luz solar en comida. Y a un granjero hambriento no le importa el precio al contado de los metales preciosos cuando sus campos están vacíos y la temporada de siembra está a 3 semanas de distancia. Cuando muere el dinero, de Adam Ferguson, el relato definitivo de la hiperinflación de Weimar, registra un patrón que rima precisamente con Argentina 80 años después. A medida que las economías urbanas colapsaban, el poder de trueque en Alemania se desplazó abrumadoramente hacia las poblaciones rurales, que controlaban la producción de alimentos. Los habitantes de las ciudades, profesores, abogados, contables, toda la clase media educada, cambiaban pianos, abrigos de piel, plata familiar y joyas heredadas por patatas y pan. Los agricultores que controlaban los medios de producción calórica se convirtieron en las personas más ricas del país. No en marcos, que eran papel pintado, sino en poder adquisitivo real. Podían exigir cualquier cosa y recibirla porque tenían lo único que nadie podía fabricar con una imprenta: la capacidad de convertir la tierra en supervivencia. Las semillas son la puerta de entrada y a ese poder para alguien que aún no posee una granja de 100 acres. Un huerto de balcón en un apartamento de Caracas, plantado con las variedades adecuadas: verduras de hoja verde, tomates, pimientos, hierbas. Puede producir un suplemento significativo para la dieta de una familia en 6 a 8 semanas. Más importante aún, produce excedentes. Y el excedente es la definición de riqueza en una economía de trueque. Las familias urbanas venezolanas que cultivaron incluso pequeñas cantidades de vegetales durante la crisis reportaron una seguridad alimentaria y una capacidad de trueque significativamente mayores que los vecinos que no lo hicieron. La diferencia no fue marginal, fue la diferencia entre la dependencia y el apalancamiento. Pero el detalle que eleva esto de interesante a crítico, el detalle que la mayoría de la gente pasa por alto, es la palabra tradicional. Heirloom. Deben ser semillas tradicionales, de polinización abierta, no híbridas. Las semillas híbridas, del tipo que se vende en la mayoría de los centros de jardinería comerciales, están diseñadas para el rendimiento de una sola temporada. Producen plantas que no se reproducen fielmente en la segunda generación, o producen descendencia completamente estéril. Están diseñadas para la recompra anual. Ese modelo comercial funciona de maravilla cuando los centros de jardinería están abiertos y las cadenas de suministro funcionan. En un colapso, es un callejón sin salida. Plantas, cosechas y luego no tienes nada que plantar el año que viene. Las semillas tradicionales son riqueza que se autorreplica. Plantas, cosechas, guardas semillas y vuelves a plantar. Cada ciclo multiplica tu inversión inicial con 0 costos de insumos adicionales más allá del agua y el trabajo. La dimensión más escalofriante de esto es la línea de tiempo. El oro te protege el primer día de una crisis. El alcohol te protege en la primera semana. Los antibióticos te protegen en el primer mes. Las semillas te protegen en el primer año y todos los años siguientes. Cuanto más persiste una crisis, y el promedio histórico de un colapso económico severo no es de semanas o meses, sino de años, más valiosas se vuelven las semillas en relación con cualquier otro activo, incluido el oro.
porque una onza de oro no le compra nada a un granjero que ya tiene suficientes monedas de oro, pero no suficientes plantas de tomate para la próxima primavera. Entonces, ¿dónde te deja esto? Acabas de ver un patrón que se repite en cada colapso económico documentado de los últimos 100 años. Desde la República de Weimar hasta Argentina, Venezuela y el Líbano. Los artículos que exigen las primas de trueque más altas durante un fallo sistémico genuino nunca son los metales preciosos. Son las cosas que abordan las necesidades que el oro no puede tocar: comodidad física, supervivencia médica, alimentos renovables. El oro es una reserva de valor para el mundo entre crisis. Preserva la riqueza a lo largo de décadas y transfiere el poder adquisitivo de un sistema monetario al siguiente. Ese papel es real y nadie lo discute. Pero en la fase aguda de un colapso, las semanas, meses y años en los que se cortan las cadenas de suministro, las farmacias se quedan a oscuras y los estantes de los supermercados permanecen vacíos, el oro se queda pesado e inútil en tu bolsillo mientras la persona a tu lado cambia una botella de ron por los huevos de una semana sin pensarlo 2 veces. La incómoda verdad es que la verdadera preparación para crisis no se trata de acumular el activo más caro. Se trata de acumular los más útiles. $100 divididos entre una caja de vodka decente, un suministro de antibióticos de amplio espectro y 50 paquetes de semillas de vegetales tradicionales proporcionan más seguro contra colapsos en el mundo real que $100 en lingotes de oro. No porque el oro no valga nada, no es así, sino porque no te lo puedes beber, no te lo puedes tragar para salvar la vida de tu hijo, y no puedes enterrarlo en la tierra y comerte lo que crece. Todo imperio que ha colapsado dejó atrás la misma evidencia forense. Los sobrevivientes no fueron los que atesoraron la riqueza más convencional. Fueron los que entendieron lo que los humanos realmente necesitan cuando todos los sistemas de los que han dependido se silencian. Agua, medicina, calorías, calor, comunidad. Todo lo demás, cada cotización de bolsa, cada certificado de bonos, cada disco brillante de metal, es un símbolo. Y los símbolos solo funcionan cuando suficientes personas todavía creen en lo que representan. Aquí está el pensamiento que quiero que lleves contigo después de que termine este video. No te estás preparando para un caso hipotético. Estás viviendo en un mundo donde la moneda fiduciaria promedio dura 27 años, donde la deuda soberana global ha cruzado los $315 billones, y donde cada banco central de la Tierra está ejecutando el mismo experimento monetario que destruyó Roma, Weimar y Zimbabue. La línea de tiempo es debatible. El patrón no lo es. La pregunta nunca fue si pasará. La pregunta es si cuando llegue, serás el que tenga oro y ruegue por amoxicilina, o el que tenga amoxicilina y ponga su precio. Si esta historia cambió la forma en que ves los artículos en tu despensa o las semillas en tu jardín, por favor suscríbete al canal y dale me gusta a este video. Estamos descubriendo la historia financiera que han intentado enterrar. Empieza a plantar tu futuro hoy. La próxima bóveda de conocimiento se abrirá pronto.